Trabajaremos hoy la atención y los niveles de iniciativa. Decimos que una persona está en nivel de iniciativa 1 cuando espera a que le digan qué hacer y lo hace. Hijo, dice un padre en la casa, cierra esa puerta por favor. El muchacho va y la cierra. Y siempre está esperando a que simplemente le den una instrucción o una orden para él cumplirla. Cuando ese es el caso, nosotros hablamos siempre del nivel de iniciativa 1. Está claro que en ese nivel no puede estar la persona que espera que le digan qué hacer para no hacerlo. Por ejemplo, cierra la puerta, hijo, y el tipo se queda quieto. O ni mucho menos la persona que espera que le digan qué hacer para hacer totalmente lo contrario. Vete a cerrar la puerta, hijo, y va y le abre más todavía. Eso ya es iniciativa negativa, ni siquiera entra dentro del cuadro de iniciativas positivas. Ahora bien, ¿qué pasa con la atención en ese nivel? Básicamente que la atención está fluctuando durante todo el tiempo, solo hasta que llega la instrucción o la orden específica. De manera que la atención bajo un régimen que pide que la persona no tenga sino el nivel de iniciativa 1, no está cultivada, no se cultiva, no se desarrolla. Es una atención fluctuante por un lado, o sea que tiene distintos focos y no es persistente porque no hay nada que le ayude a que haga esa decisión de continuar con la atención sobre un foco. En el segundo nivel de iniciativa encontramos la persona que pregunta qué hacer y lo hace cuando se lo dice. Todos tenemos de pronto conocimiento de un mensajero que después de hacer sus vueltas básicas de pronto vuelve a su puesto de trabajo y dice, bueno jefe, ya terminé de hacer las vueltas, ¿qué más se le ocurre? Uno siente inclusive que esa persona tiene un nivel de compromiso mucho más alto que el anterior, y es verdad, tiene un nivel de compromiso más alto, solo que su nivel es todavía muy bajo, porque es un nivel en donde él no piensa, en donde él no decide qué es lo que se va a hacer, sino que simplemente pone esa decisión por fuera en otras personas. Entonces es un nivel prácticamente de esclavitud, aunque sea de muy buena voluntad y aunque el compromiso evidentemente sea superior al anterior nivel. Allí ya la atención es un poco menos fluctuante, en el sentido de que la misma persona se obliga a recibir órdenes e instrucciones que lo mantengan vigilante y atento y cumpliendo los deseos de los demás. Pero sin embargo, la persistencia de la atención sobre focos no se cultiva tampoco a ese nivel. La atención no se cultiva mientras la persona no esté tomando cartas en el asunto y decidiendo ella qué hacer. En el tercer nivel de iniciativa ubicamos las personas que proponen qué hacer y esperan el visto bueno de su jefe o de la persona a la cual están consultando, que puede ser un hermano mayor o el papá o en fin, o una persona muy influyente en la familia, porque estos niveles de iniciativa los encontramos siempre en organizaciones, sean familiares o sean organizaciones de trabajo. Entonces el nivel de iniciativa que aparece cuando una persona ya propone es mucho más alto que el nivel 2 de iniciativa. Y fuera de eso, trae aparejada el cultivo de la atención y sobre todo de la atención permanente o la perdurabilidad de la atención sobre un foco. Porque uno para proponer tiene que fijarse muy detalladamente en lo que está haciendo. Por ejemplo, cuando digámoslo, el mensajero ya propone, jefe,
le propongo este recorrido. Primero voy al banco, después voy a la DIAN a pagar esta plata que se debe, después voy a entregar estos documentos que son unos documentos de facturación a los clientes nuevos, etcétera. Ya con unos criterios le indica a uno que ha tenido que atender a cada uno de los trámites y desentrañar el sentido de cada trámite, más la importancia que pueda tener relativa comparada con los otros trámites que hace. Por ejemplo, si es más importante ir al banco porque hay un problema de caja en la empresa, en lugar de ir ya de una vez a pagar lo de la DIAN, pero pasar por el banco a recibir o a hacer efectivo un cheque que les ingresó en el día anterior, pues puede ser mucho más importante y mucho más urgente. Entonces, cuando él ya tiene la posibilidad de profundizar en el contenido de los trámites que hace y la propiedad de decidir y proponer un orden de prioridad para realizar sus gestiones, esa persona nos está indicando que ya tiene un nivel de atención no solamente muy bien focalizado, sino que es persistente en ese foco, que ha tenido que examinar con cuidado. Entonces, en el tercer nivel de iniciativa, nosotros ponemos el nivel más importante para empezar a exigirle a una persona para que mejore su atención sobre lo que está haciendo. O sea que la ley básica de la iniciativa en las organizaciones y en las familias es: no permita niveles de iniciativa inferiores al nivel 3. Como mínimo, pida que la gente proponga qué hacer. Y usted ya resuelve con criterios cómo le ayuda a decidir qué es lo que debe hacerse. En el nivel 4 de iniciativa está la persona que hace e informa paralelamente. Esa persona ya tiene mucha más autonomía. ¿Por qué? Porque ya es capaz no solamente de proponer unas prioridades, sino de realizarlas. Y va informando paralelamente en la medida en que va ejecutando los distintos cometidos, las distintas fases de su gestión. Y por último viene la fase en donde la persona hace e informa a discreción. ¿Qué significa a discreción? Significa que no da toda la información porque toda la información puede ser innecesaria. Da solamente la información que pueda ser relevante para quien lo escucha. Por ejemplo, si es para un jefe, él debe ya discernir cuál es la información que básicamente le consulta o su jefe o la junta directiva, si es el gerente finalmente a quien está sirviendo. Entonces, cuando ya se vuelve además muy sensible a qué información es relevante, él ya no lo informa todo, informa solamente a discreción, es decir, a aquella información que es relevante para quien lo escucha. Pero ya su nivel de atención ha crecido al máximo. Ahora bien, es claro que esto se da, vuelvo a decir, tanto en las familias como en las empresas de trabajo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que a veces en la situación, sobre todo familiar, se presenta unos fenómenos de deformación muy grandes. Por ejemplo, es frecuente que uno de los hermanos mayores sea siempre como la salvaguarda, el salvador de todo lo que pasa en la casa. Cuando hay un problema siempre es a él al quien lo llaman y él el que está dispuesto a estar al frente de las soluciones. Él el que está dispuesto a sacar la plata que sea necesaria para ayudar, a hacer el cheque que se necesita, a hacer el esfuerzo físico que requiera la solución, en fin. Ese es un nivel de esclavitud que la gente hace por buena voluntad, por ser buena persona, por querer ayudar realmente a la familia. Pero es un nivel de prisión porque él mismo se pone en el nivel de iniciativa 1 frente a su familia. O sea que la familia no es sino que exprese una necesidad, un deseo, un conflicto, un problema que tengan para que inmediatamente lo tengan a él allí dispuesto
solucionar el asunto o resolverlo. Ese nivel de esclavitud es muy frecuente y muy difícil de que la persona se percate de él y haga lo necesario para suprimir esa dependencia. ¿Por qué es además muy difícil? Porque el nivel de respuesta de la persona que está exigiendo es absolutamente implacable. Cuando la persona está acostumbrada a que le solucionen sus problemas, lo que hace es una especie de berrinche internacional en el momento en que dejen de hacerlo, o en el momento en que le pregunten, proponga alguna cosa entonces. ¿Qué propone usted para ese problema? Basta que usted mencione eso para que encuentre un berrinche internacional al frente. Y yo conozco personas, por ejemplo madres, que han luchado para que su hijo, por ejemplo, asuma las tareas que tiene que realizar en su colegio o en su escuela. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que es la mamá, a que es ella la que le hace las tareas. Y el día en que ella se da cuenta de eso y quiere que de verdad él se responsabilice, porque es que si no, no crece, entonces empieza a responsabilizarlo y el berrinche que le hace el muchacho es absolutamente grande y tan crucial que muchas de las madres no son capaces de aguantarlo, de resistirlo, y vuelven a ceder y le hacen la tarea de nuevo, con lo que ellas mismas se ponen en nivel de iniciativa 1 y ponen al otro en un nivel también absolutamente bajo de iniciativa, porque ahí básicamente estarían en nivel 0 de iniciativa, porque no cogen sus problemas y los abordan y los resuelven. O sea, en el nivel más bajo de atención. El nivel más bajo de atención es en el nivel 0 de iniciativa. ¿Por qué? Porque no tiene que ni siquiera focalizar la atención en un momento dado. Simplemente basta con que diga sus necesidades o sus apetencias o sus deseos para que haya alguien dispuesto inmediatamente a solucionarlos. De manera que para la vida ordinaria y para el relacionamiento definitivamente en la familia y en la organización hay que tener en cuenta muy bien cuál es el nivel de responsabilidad que está asumiendo la persona frente a sus propios problemas, porque eso es correlativo con el nivel de atención que se le exige para el desempeño de su actividad, sea en la familia o sea en la empresa. Y el cultivo de la atención, recuerden, es la base del crecimiento personal, la base del compromiso de una persona con su realidad, con su entorno, con los demás, consigo mismo. Ok, vamos a dejarlo ahí, deseándoles mucha suerte, muchos éxitos y mucha vigilancia sobre los niveles de iniciativa.